El mandatario también invitó al secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, a visitar Venezuela. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llamó a un diálogo franco a su colega estadounidense, Donald Trump, en una entrevista exclusiva realizada por la periodista y excandidata al Congreso de Estados Unidos María Elvira Salazar. Sé que somos dos personas y países diferentes, pero estamos en el mismo hemisferio. Más pronto que tarde estamos obligados a entendernos, señaló Maduro en la entrevista realizada por Salazar para la cadena Fox, que está siendo transmitida en partes por el canal 23 de Univision. Maduro se pregunta en la entrevista si no es posible que Estados Unidos tenga una relación con Venezuela y América Latina que sea de trabajo, cooperación y respeto, y opina que Trump ha heredado errores de las administraciones anteriores, incluyendo de Barack Obama, en la política exterior hacia la región. Todos estos temas podemos hablarlos. Ojalá se diera la oportunidad de un diálogo franco para que veamos que no somos lo que dicen sus informes. Somos gente con la que se puede hablar y negociar, aseveró en su mensaje a Trump. Incluso invitó al secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, a visitar Venezuela. Está invitado desde ya. Cuando quiera venir lo recibo y le doy la mano, señaló. La legitimidad de Maduro como mandatario está cuestionada por la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos, Estados Unidos y varios países latinoamericanos, debido a que su nuevo mandato, que asumió el 10 de enero, emanó de unas elecciones sin participación de la oposición. La OEA es una organización totalmente desprestigiada, deslegitimada, es pasado, y el comunicado que aprobaron un puñado de países sobre Venezuela la desprestigia cada vez más, dijo. Sobre la OEA subrayó que el conflicto de criterio tiene que manejarse en base al respeto, pero la Unión Europea pretende gobernar y darle órdenes a Venezuela. A pesar de los cuestionamientos a su legitimidad, Maduro dijo sentirse bien, porque va por el camino correcto de la historia, y opinó que el mundo ahora es pluripolar y hay que abrir paso a las potencias emergentes de África y Asia. Tuvimos representación oficial de todos los embajadores de Naciones Unidas, del Vaticano, entre otros, añadió sin hacer referencia a las múltiples ausencias diplomáticas que se registraron en su acto de investidura. Sobre la oposición, y ante la pregunta de la periodista respecto a que los medios tradicionales están en manos del oficialismo, el presidente señaló que la oposición tiene más acceso a las redes sociales que él mismo. Hay una caricatura que hacen de Venezuela en el mundo, pero en la Venezuela de verdad la oposición está en las calles, con su liderazgo, sus políticas, dijo en un nuevo segmento emitido este viernes por la cadena hispana. Respecto a Leopoldo López, líder de la oposición que se encuentra en arresto domiciliario, dijo que en Venezuela, según las encuestas de los últimos 2 años, como líder no existe y además está pagando una pena del órgano de justicia venezolano y debe completar los lapsos de esa pena. El senador republicano estadounidense Marco Rubio emitió un comunicado sobre la entrevista con el dictador venezolano Nicolás Maduro, en el que subraya que lo único que queda por negociar es su salida inmediata del poder. Maduro quiere una reunión con el presidente Trump para intentar revertir el creciente descontento que enfrenta dentro de la élite de su régimen. En repetidas ocasiones ha usado las negociaciones para ganar tiempo y consolidar su poder, subrayó Rubio. El senador de origen cubano, como lo es la periodista Salazar, que en las elecciones del 6 de noviembre compitió sin éxito por un puesto de representante por Florida, afirmó que debe dejar el poder para que el gobierno legítimo de Venezuela pueda comenzar la reconstrucción del país, el cual Maduro ha destruido. Rubio considera que el gobierno legítimo de Venezuela recae ahora en la Asamblea Nacional presidida por el diputado Juan Guaidó, que surgió de unas elecciones democráticas y está controlada por la oposición. El régimen encabezado por Nicolás Maduro mata sin horario. Lo hace en todo el territorio nacional, de día o de noche. El proceso, que consiste en despojar de vida a los venezolanos, es permanente. Y para ello hace uso de los más diversos métodos, cuyos resultados se constatan a distintas velocidades. El método que alcanza a un mayor número de víctimas es, sin duda, el hambre inducida. A lo largo de 2 décadas, Chávez primero y a continuación Maduro construyeron un modelo económico, hoy en pleno apogeo, que funciona sobre 2 premisas: hambre e hiperinflación. De forma simultánea, liquidaron el valor de la moneda, redujeron a la nada el poder adquisitivo y extendieron entre millones de familias venezolanas la práctica de comer cada vez menos, cada vez peor, cada vez de forma más esporádica. En el diseño de esta perversa
gigantesca operación, que tiene entre sus gloriosos antecedentes las hambrunas provocadas por Stalin y Mao, ha contado con la participación de asesores del castrismo y de Podemos. Del plan de convertir a Venezuela en un estado de hambre nada ha escapado. Se acabó con el programa de alimentación escolar, se expropiaron fincas productivas y empresas del sector agroindustrial para arruinarlas. Se han creado, una tras otras, entidades para hacer imposible la adquisición y distribución de alimentos. Se han arrasado los presupuestos que, hasta 1998, permitieron el funcionamiento de comedores y servicios de alimentación en hospitales, orfanatorios, centros de la tercera edad, cárceles y otras instituciones. Una realidad que está por reportarse y fotografiarse. Las miles de cocinas industriales que, en todo el país, están hoy en condiciones inservibles, oxidadas y mugrientas. El más significativo logro de la revolución bolivariana en su propósito de imponer una dictadura se expresa en la politización del derecho a comer, el carnet de la patria y los comités locales de abastecimiento y producción CLAP que, en concreto, actúan bajo la más implacable lógica de la extorsión, acceso a bolsas de comida a cambio de lealtad política. El sistema CLAP es el más extendido método de humillación y sumisión de la sociedad venezolana. Tiene la hambruna inducida una ventaja: mata lentamente sin que sus víctimas se sumen a las estadísticas de muertes violentas. Las personas, especialmente los niños y los ancianos, adelgazan, pierden su masa corporal, se debilitan, se enferman y fallecen. La estructura de muerte funciona a la perfección cuando el ciudadano aquejado busca la acción de los servicios de salud, no la encuentra. Así las cosas, el enfermo se convierte en una especie de náufrago, solo, perdido, huérfano de la atención sanitaria a la que tiene derecho. Para contribuir a esta política de la muerte, el régimen realizó antes una de sus más impecables operaciones: destruyó el sistema de salud. Una visión en perspectiva de lo ocurrido muestra los múltiples factores que se pusieron en juego. Politizaron el funcionamiento y las operaciones hospitalarias, persiguieron a médicos y paramédicos, que por miles y miles escogieron huir del país, tomaron las medidas justas para crear situaciones de extrema escasez de medicamentos e insumos hospitalarios, importaron de Cuba, no a profesionales sino a piratas del ejercicio médico, estimularon el regreso de enfermedades que habían sido erradicadas y que han adquirido proporciones de epidemias, concentraron los sistemas de compras de manera que los convirtieron en eficaces procedimientos para la corrupción, se adquirieron cantidades millonarias de medicamentos de mala calidad o de medicamentos falsificados, destruyeron o robaron el parque de ambulancias, saquearon las despensas de los centros de salud, crearon su propia fábrica de incompetentes con el nombre de médicos comunitarios, permitieron que los centros hospitalarios se convirtieran en guaridas de mafias y bandas delictivas, y, si mi cuenta es correcta, en 2 décadas el llamado Ministerio del Poder Popular para la Salud ha tenido, léase bien, 17 ministros, uno de los más abultados carteles de un poder ejecutivo especialista en nombrar a ignorantes y ladrones como ministros. Al doble procedimiento, insaciable y de regularidad sostenida, de matar por hambre y enfermedad, se suman decenas y decenas de otros métodos, más evidentes y cotidianos. Matan a miles de ciudadanos indefensos, entre 25.000 y 30.000 al año, a manos de los delincuentes que mantienen bajo control las ciudades y pueblos del territorio venezolano. Mueren conductores y pasajeros de vehículos en autopistas llenas de baches, sin iluminación ni señalización, en accidentes mortales e incapacitantes. Mueren personas hambrientas tras ingerir alimentos venenosos como la yuca amarga, desesperados por el hambre. Mueren los pacientes en quirófanos y salas de terapia intensiva como consecuencia de las amplias y reiteradas fallas del servicio eléctrico. Mueren las personas por la inexistencia de servicios de ambulancia y atención a las emergencias. Mueren familias enteras, arrastradas por el lodo y las aguas, en los días de lluvia. Mueren miles y miles de personas por falta de medicamentos e insumos para las enfermedades crónicas como las diabetes, la tensión arterial, las cardiopatías, el cáncer, el VIH y otras. Mueren los indígenas venezolanos azotados por epidemias. Mueren inocentes que viven en los barrios del país, abaleados por las luchas entre bandas o por operativos de cuerpos policiales o militares que disparan de forma indiscriminada. Mueren las víctimas de las operaciones a cargo de sicarios. Mueren en sesiones de tortura ciudadanos como Fernando Albán. Mueren los presos políticos a los que se niega atención médica.
Mueren miles y miles de venezolanos bajo el yugo de un régimen que odia la vida,